Hola, les habla Carolina Sayago, ingeniero geólogo egresada de la Universidad de los Andes, Venezuela, magíster de la Universidad de Alcalá de Henares, España, y estudiante de hidrogeología minera avanzada. En esta oportunidad, Hida Hattari les presenta su curso de modelamiento hidrogeoquímico con FRIXI. FRIXI es un software para el cálculo de especiación, el transporte unidimensional y el modelamiento inverso de reacciones químicas en sistemas acuosos, desarrollado por el Servicio Geológico de Estados Unidos. En el curso se abordarán algunas consideraciones físico-químicas y termodinámicas para comprender el funcionamiento del software y elementos teóricos sobre el modelamiento hidrogeoquímico. En total son 7 presentaciones teóricas y 7 ejercicios prácticos con el programa. El manejo de FRIXI es de interés para químicos, hidrólogos y geólogos, entre otros profesionales. De acuerdo a nuestra profesión tenemos fortalezas y debilidades, pero la idea es que con cursos como este todos podamos alcanzar un nivel básico que nos permita utilizar o aplicar esta herramienta en nuestro trabajo y obtener un resultado entendible y de utilidad. Vamos a iniciar la sesión 1, Generalidades sobre el modelamiento hidrogeoquímico, en donde presentaremos una introducción al modelamiento hidrogeoquímico y la creación de una base de datos para FRIXI. Vamos a empezar con la definición de geoquímica. Según Nordstrom y Campbell, es la aplicación de los conceptos de la química para entender la redistribución de los elementos y compuestos a través de los medios natural y antropogénico. Es decir, que estos procesos ocurren en nuestro alrededor, en todo, en la nieve, en la niebla, en estuarios, salmueras, en ambientes diagenéticos o como tenemos en la diapositiva, en el agua, en la atmósfera, en la roca, en el suelo, entre otros. Entonces se podría decir que la misión de la geoquímica consiste en seguir y aclarar el destino y el comportamiento en la Tierra y de los elementos químicos constituyentes de la naturaleza que nos rodea. La hidrogeoquímica, según Nordstrom y Campbell, es la aplicación de los conceptos de la química para entender la redistribución de los elementos y compuestos a través de los medios natural y antropogénico, haciendo énfasis en los procesos que ocurren en la fase acuosa. Pero también podría definirse como la interpretación de los fenómenos químicos que tienen lugar en el camino o en el fluir del agua subterránea, ya sea antes de llegar al acuífero o en el acuífero mismo. Los modelos geoquímicos, según Nordstrom y Campbell, son representaciones de la dinámica química aplicada a sistemas geológicos, mientras que los modelos hidrogeoquímicos buscan comprender la dinámica química que operan en las interacciones agua-roca. Entonces les puedo decir que un modelo hidrogeoquímico es prácticamente un modelo químico desarrollado para sistemas geológicos. Esto quiere decir que siempre habrá un cálculo de propiedades químicas y procesos, tales como la termodinámica, cinética o mecánica cuántica de un sistema. Y es por eso que también tenemos que tener claro que un modelo hidrogeológico consta de 3 componentes principales: información específica que describe el sistema de interés, las ecuaciones que se resuelven en el modelo y la salida como tal del modelo. Pero esto no siempre fue relativamente fácil. Anteriormente se resolvían estas ecuaciones a mano o con calculadora, hasta que en la década de los 70 aparecieron los primeros programas de computación que permitieron simplificar o facilitar los cálculos de equilibrio, como fue el código WattQ, que luego fueron evolucionando hasta el FRIXI que conocemos ahora. También es importante saber que para el modelado de agua subterránea se han descrito 2 tipos principales de modelado, el directo y el inverso. El directo es aquel que, dada un agua inicial de composición conocida y una roca de mineralogía y composición también conocidas, reaccionan bajo unas determinadas condiciones de temperatura y presión para producir una determinada roca y agua de nuevas características, mientras que en la modelación inversa se infieren las reacciones que ocurrieron entre un agua y una roca de condiciones conocidas después de reaccionar. La aplicación de los modelos hidrogeoquímicos son muchas, entre ellas el riesgo por contaminación sobre los recursos hídricos, calcular las alteraciones de la calidad del agua, efectos de la liberación de sustancias en el sistema hidrogeológico, fuentes, rutas y destinos de los contaminantes, viabilidad de alternativas para tratamiento,
y transformaciones químicas de las sustancias, entre otras. No obstante, su uso es poco habitual debido a la complejidad conceptual de los fenómenos hidrogeoquímicos, la baja efectividad de los métodos para modelar fenómenos, como la absorción, la cinética, amplia cantidad de datos requeridos para lograr alta representatividad del modelo, justificación de procesos químicos mediante la modelación de otros fenómenos, transporte advectivo, dispersión hidrodinámica, etc. Niveles de complejidad en modelamiento hidrogeoquímico. Un sistema hidrogeoquímico en general puede estar influenciado por varios procesos simultáneamente. Sabemos que durante el trayecto del flujo subterráneo ocurren diferentes procesos hidrogeoquímicos, como el intercambio iónico, las reacciones ácido-base, procesos óxido-reducción, disolución, precipitación, posibles mezclas de agua, reducción bacteriana y degradación. O sea que en general puede estar influenciado por varios procesos simultáneamente. Así entonces ocurren diferentes reacciones químicas y los cuerpos pueden cambiar de estado al variar la presión y la temperatura. Como sabemos, el agua en la naturaleza cambia de estado al modificarse la temperatura. Se presenta en estado sólido como nieve o hielo, como líquido y en estado gaseoso como vapor de agua, las nubes. En general, los cambios que puede experimentar la materia se pueden agrupar en dos campos: los físicos, en los que no hay ninguna alteración o cambio en la composición de la sustancia y que son reversibles, y los químicos, que son las transformaciones que experimenta una sustancia cuando su estructura y composición varían, dando lugar a la formación de una o más sustancias nuevas. Por otro lado, la fase está definida como algo uniforme, homogéneo, pero físicamente distinto y mecánicamente separable de un sistema. Desafortunadamente, las fases minerales son a menudo no uniformes y homogéneas o mecánicamente separables. De hecho, para definir algunas fases minerales son necesarias sofisticadas técnicas microscópicas y espectroscópicas y definiciones operacionales. Por ejemplo, en un suelo húmedo, el hierro puede estar presente en por lo menos 3 fases, como ferrihidrita, goethita y disuelto como hierro acuoso, y eso es lo que llamamos fase especiación. Ahora, es importante saber también que la mayor parte de programas de modelado tienen una selección de 30 a 80 especies base, más una colección de minerales y gases, de lo cual el modelador escoge aquellos requeridos para describir la composición de toda la especie acuosa, gases y minerales en un sistema particular. Si un elemento no está definido como una especie en la base de datos, el programa entonces es incapaz de calcular las cantidades de las variedades. Entonces, por ejemplo, el hierro disuelto en los ácidos de drenaje de mina puede estar presente como hierro ferroso libre, sulfato de hierro y hierro férrico libre. Es decir, varias especies están presentes en una sola fase, una solución acuosa. Ahora, en las aguas subterráneas, el transporte del fluido trae consigo la advección y dispersión de solutos. El movimiento advectivo es descrito matemáticamente por la dirección y la magnitud de su velocidad. Es decir, es simplemente el flujo del soluto arrastrado por el fluido que pasa por una superficie y se moviliza según las líneas de corriente del flujo subterráneo, siendo gobernado por la ley de Darcy. Mientras que la dispersión se produce porque la masa no está restringida a un solo tubo de flujo, sino que las sustancias se expanden en una dirección transversal al flujo, tanto en forma lateral como vertical. A su vez, la dispersión hidráulica consta de una difusión molecular y una dispersión mecánica. La difusión molecular es el proceso mediante el cual un soluto se mueve en el agua de las zonas de mayor concentración a las zonas de menor concentración, regulados por las leyes de Fick. Y la dispersión mecánica se produce porque todas las partículas del agua subterránea no se mueven uniformemente en el medio poroso. Entonces, en el frente de avance, se produce una dispersión que implica una dilución del contaminante. En cuanto a los procesos biológicos, podemos decir que las actividades microbianas pueden acelerar muchas reacciones químicas, que son lentas o que no son cinéticamente favorables en temperatura ambiente.
También los procesos biológicos pueden transformar materiales tóxicos en compuestos benignos. De hecho, los métodos de depuración bioquímica del agua consisten en forzar los mecanismos metabólicos de autodepuración. Seguro han escuchado sobre la estabilización biológica en balsas de activación, en los que los microorganismos metabolizan la materia orgánica del agua, y en el tratamiento terciario, que se emplean cultivos de algas y bacterias para degradar compuestos de fósforo y nitrógeno. En los flujos de fluido, las reacciones de precipitación o disolución pueden alterar la porosidad del medio en el que circula la solución, la permeabilidad o la densidad del fluido de transporte. Por supuesto que sí. La precipitación y disolución pueden aumentar o disminuir la porosidad y permeabilidad del medio y puede cambiar la velocidad del caudal. Las reacciones de precipitación tienden a disminuir la porosidad del medio, mientras que la disolución a aumentarla. Un ejemplo muy común es la disolución en calizas, en donde se producen unos canales preferenciales por los cuales el desplazamiento de un fluido se hace más rápido, o sea, hay mayor permeabilidad. ¿Se producen intercambios de calor entre el medio y el flujo? Sí, los líquidos también actúan como medios de comunicación para la conducción de calor. Por ejemplo, con los cambios climáticos y la compactación mecánica se puede transportar calor, y a su vez esto puede causar un aumento del caudal de las aguas subterráneas. Aquí tenemos un esquema del modelamiento hidrogeoquímico en donde observamos todo lo que afecta a las aguas subterráneas y de lo que ya hablamos en gran parte: el transporte de calor, las fuerzas mecánicas, los cambios climáticos, la variedad en la densidad, la retardación y solubilización, etc. En inglés tenemos, como mínimo, para que el modelado geoquímico sea útil, las reacciones químicas tienen que ser evaluadas en la escala espacial y coordenadas en tiempo real, lo que significa que las reacciones químicas tienen que estar vinculados a procesos de transporte. Los modelos geoquímicos se construyen alrededor de 3 grupos de variables: composición, tiempo y espacio. Los modelos de especiación y solubilidad no contienen información espacial o temporal y por lo general son llamados modelos de 0 dimensiones. El sistema químico se modela como un vaso de precipitado. Entonces, esto quiere decir que son sistemas de tipo cerrado. Sin embargo, los modelos de especiación-solubilidad también sirven como base para los modelos de trayectoria de reacción y para los modelos de transporte reactivo. Una aplicación directa de los modelos de especiación-solubilidad es la evaluación de la biodisponibilidad, porque la toxicidad de algunos contaminantes como el cromo y el arsénico varían drásticamente para las diferentes especies. Se utilizan 2 tipos de algoritmos en estos modelos: los que utilizan las constantes de equilibrio y los que utilizan la minimización de la energía libre. Los modelos de trayectoria de reacción simulan los pasos sucesivos de reacción en un sistema debido a los cambios de energía. El sistema químico se modela como un vaso de precipitado en el que una solución cambia con el tiempo. Como podemos ver, información temporal está incluida en términos de progreso de la reacción, pero ninguna información espacial está contenida. Estos modelos calculan una secuencia de estados de equilibrio que implican la transferencia incremental o gradual de masas entre las fases dentro de un sistema, o la adición incremental o la sustracción de un reactante, y esto posiblemente acompañado por un aumento o la disminución de temperatura y presión. La transferencia de masa calculada se basa en los principios de balance de masa y equilibrio termodinámico. A diferencia de los cálculos de especiación-solubilidad que tratan sobre el estado de equilibrio de un sistema, el modelo de reacción simula procesos en los cuales las masas de las fases desempeñan un papel. Los modelos de transporte reactivo permiten evaluar los cambios espaciales de composición química para una solución en función del tiempo. El sistema químico se modela como un vaso de precipitado que puede ser discretizado y en el que pueden evaluarse comportamientos por zonas. Entonces, estos modelos contienen información espacial y temporal sobre las reacciones químicas.
es decir, permiten evaluar los cambios espaciales de composición química para una solución en función del tiempo y son usados principalmente en procesos medioambientales. Regresando a los modelos de especiación-solubilidad, aquí observamos un ejemplo de lo que podemos obtener a través de ellos. Si además de FreeXC instalamos la herramienta FreePlot, podemos visualizar nuestros resultados en diagramas de especiación como este. En este diagrama en particular vemos las diferentes especies de vanadio que se pueden formar al variar el pH y su concentración. Otro ejemplo muy importante son los diagramas de saturación, que se obtienen a través del cálculo de los índices de saturación, que no es más que un indicador del grado de saturación del agua con respecto a una determinada sustancia. En este diagrama observamos el comportamiento del aluminio, según la variación de pH y la variación de la concentración, índice de saturación y también implícitamente la energía de Gibbs, de la cual hablaremos en breve. Hay que recordar que cuando el índice de saturación es aproximadamente 0, se dice que el agua está en equilibrio, y cuando es superior a 0, el agua está supersaturada respecto a ese mineral y tenderá a precipitar. Por el contrario, si es menor que 0, como en nuestro gráfico, el agua está subsaturada respecto al mineral y este tenderá a disolverse. También tenemos los cálculos de complejización e intercambio iónico. En la naturaleza, por lo general, el intercambio se produce entre cationes. La selectividad depende de la fuerza de unión y esta usualmente es directamente proporcional a la valencia e inversamente proporcional al radio iónico. Cuando la retención de solutos se da debido a la afinidad electrostática que genera desplazamiento de una sustancia, reemplazándola en una superficie, se habla de absorción por intercambio. En general puede decirse que la selectividad disminuye con el aumento de la fuerza iónica. Entre los modelos de trayectoria tenemos los modelos de titulación o neutralizaciones. Son aquellos que simulan el proceso de adición de un reactante en un sistema. El reactante puede ser un mineral, un reactivo químico, un cristal, un gas, otra solución acuosa, una roca o algo que tenga estequiometría química definida. Los modelos de mezcla y titulación se han utilizado más ampliamente en el campo del medio ambiente, porque muchos procesos ambientales se asemejan a una titulación o un proceso de mezcla. Los modelos de capacidad de amortiguación son donde la actividad de una especie de gas o una especie acuosa es fijada. Es el número de moles de ácido o base fuerte que se requieren para modificar el pH de una solución. Es decir, que la capacidad amortiguadora es la variación del pH con respecto al agregado de hidrogeniones o de hidroxilos. La capacidad amortiguadora es máxima cuando el cociente sal entre ácido es próximo a la mitad. En situaciones de acidosis se producirá un aumento en la excreción de ácidos y se reabsorberá más bicarbonato, mientras que en situación de alcalosis se retendrá más ácido y se eliminará más bicarbonato. La capacidad de amortiguación de una solución depende de la concentración de ácido o base fuerte que constituye la disolución amortiguadora. A mayor concentración, menor es la variación final de pH y por lo tanto mayor la capacidad de amortiguación. Modelo de desgaste de sólidos. En este modelo, las condiciones iniciales incluyen un conjunto de minerales y un fluido que está en equilibrio con estos minerales. En cada paso del progreso de la reacción, un incremento de fluido se agrega al sistema y una cantidad igual de masa de agua y los solutos que esto contiene es desplazada del mismo. Este tipo de modelo puede utilizarse para simular experimentos de carbonatación mineral y en proyectos medioambientales. El modelo de reacciones cinéticamente controladas. En estos modelos, reacciones homogéneas en la fase acuosa son asumidas para ser controladas por el equilibrio, mientras que las reacciones heterogéneas, por ejemplo la disolución y la precipitación de sólidos, son controladas por la cinética. Los modelos acoplados con transporte de masa.
En estos modelos se implementan las ecuaciones cinéticas en los modelos descritos y el acoplamiento con ecuaciones de flujo y transporte que son capaces de simular procesos físicos de advección, dispersión y difusión, además de las reacciones químicas inherentes a los modelos de pautas de reacción. Se basan en el cálculo de las fuerzas derivadas del flujo y la influencia de estas en la evolución del sistema químico. Se caracterizan por estar construidos sobre dos grupos distintos de ecuaciones que describen el modelo de flujo y ecuaciones que describen las reacciones químicas. Se diferencian de los modelos basados en una sola ecuación en que asumen las tasas de reacción como un retardo en el flujo. Ejemplos del primero es el FAST y ejemplos del segundo el MT3DMS. Este último es un software de contaminante, pero FAST es más preciso debido a que carga desde una base de datos específica condiciones asociadas a cada sustancia. Entonces define con más detalle el flujo de la fase reactiva y también incluye herramientas de gran utilidad para la evaluación de accidentes que impliquen emisiones de gases o vertidos de líquidos que puedan evaporarse. Enfoques para construcción de modelos de 0 dimensiones. La acción básica que se realiza cuando se modela cualquier sistema químico consiste en calcular el balance de masa de las reacciones que en él ocurren. Lo que quiere decir que en una reacción química ordinaria la masa permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa obtenida de los productos. Bueno, esta es la fórmula que expresa que no importan cuántos reactivos o cuántos productos intervengan, la sumatoria de un lado de la ecuación debe ser igual al otro lado de la ecuación. En una reacción química, el producto de las concentraciones de los productos en el equilibrio, elevada a sus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido por el producto de las concentraciones de los reactivos en el equilibrio, elevada a sus respectivos coeficientes estequiométricos, es una constante a cada temperatura llamada constante de equilibrio. Por eso, cuando se pregunta cuánta masa de producto se genera dado una concentración de reactivos, esta pregunta se resuelve calculando la constante de equilibrio para las reacciones parciales, teniendo en cuenta la influencia de todos los componentes. Se espera establecer la relación que existe entre la masa de productos y la masa de reactivos. X será igual a masa de productos entre masa de reactivos. El concepto teórico que se aplica para determinar dicha proporción define el enfoque de modelamiento. Porque el balance puede ser calculado empleando consideraciones soportadas en, primero, la teoría de ion-asociación-interacción, actividad química, o segundo, la relación de las variables termodinámicas. La actividad química es un concepto mediante el que se asume que cada especie tiene un efecto individual sobre las partículas de la solución, que depende de la masa y de la naturaleza de cada ion. Con este enfoque se crea un sistema de ecuaciones con 4 incógnitas para cada una de las especies químicas en la solución. Primero, actividad química. La actividad química es un efecto individual que depende de la masa y de la naturaleza de cada ion. El comportamiento de un ion en solución cuando se encuentra rodeado por moléculas de solvente es diferente a si se encuentra rodeado por una nube de iones de carga opuesta. En la fase gaseosa, una molécula puede estar rodeada por moléculas similares o diferentes, lo que determina su propio comportamiento. Por ejemplo, puede haber grandes desviaciones entre las concentraciones de iones hidrógeno calculada de un ácido fuerte en solución y la actividad de hidrógeno derivada de un pHímetro o indicador de pH. Desafortunadamente no es sencillo determinar la actividad de una sustancia, ya que ésta no solo depende de la concentración, sino también de la temperatura y de la presión, por lo que se recurre a plantear el coeficiente de actividad, relacionando la concentración molar con la actividad de la siguiente manera. La actividad química es igual al producto del coeficiente de actividad
y la concentración molar del ion. El coeficiente de actividad. Bueno, este es un número que expresa el factor de actividad química de una sustancia en su concentración molar. Como podemos observar, se designa normalmente con la letra griega gamma. En los solutos, el coeficiente de actividad es una medida de cuánto la solución difiere de una solución ideal. Entonces, el coeficiente de actividad se calcula con la ecuación de Davy-Hückel, como podemos observar, donde necesitamos la carga del ion, el diámetro efectivo del ion, la fuerza iónica, y A y B son constantes para cada ion que dependen de la temperatura. La fuerza iónica se calcula como un medio por la sumatoria de la concentración molar de la especie por la carga iónica de la especie al cuadrado. Moles en solución. ¿Cuál es la masa del reactivo M en la especie I? Se calcula a través de la fórmula mole de la especie en la solución es igual a la constante de equilibrio para la reacción que define la especie por la masa de agua en la solución multiplicada por el ion, la actividad del ion, entre el coeficiente de actividad para la especie. El número 4 es la molaridad, que no es más que el número de moles de soluto por kilogramo de disolvente, es decir, es el número de gramos mol de una sustancia contenidos en 1000 gramos de disolvente. Se calcula, como podemos ver, dividiendo los moles de la solución entre la masa de agua en la solución. Con este enfoque se asume entonces que la constante de equilibrio puede calcularse a través de la actividad iónica y otras variables que no dependen de la temperatura. Un sistema de temperatura y presión constante está en desequilibrio hasta que toda su energía libre se consume. En el equilibrio, la energía libre es cero. Por lo tanto, en el sistema químico tenderán a predominar las especies cuyas energías libres sean próximas a cero, es decir, aquellas especies que son más estables. Como se sabe, para cualquier reacción química, la cantidad de productos generados en función de la masa de reactivas está dada por la relación K es igual a la actividad de productos entre la actividad de reactivos. Pero hay otra forma de calcular la constante de equilibrio y es a través de la energía libre, ya que los cambios de energía libres de Gibbs son diferentes para cada compuesto químico, por lo que la formación de cada uno implica distintos valores de constantes de equilibrio. En una reacción general, en donde hay unos reactantes y un producto, desde el punto de vista termodinámico, el estado de equilibrio es un estado de máxima estabilidad, hacia el cual un sistema químico-físico cerrado se dirige mediante procesos irreversibles. Como podemos ver, la energía libre de Gibbs a condiciones estándar es igual a menos la constante universal de los gases por la temperatura en grados Kelvin por logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Esto equivale a 5,707 logaritmo de K. Los cambios de energía libre estándar de una reacción pueden ser explicados como la suma de las energías libres de formación de los productos en sus estados estándares menos las energías de formación de los reaccionantes también en estados estándar. Supóngase la reacción carbonato cálcico que produce calcio y carbonato. Cada uno de los componentes tienen un valor que ha sido determinado en laboratorio y que podemos encontrar tabulados en diferentes libros de química. La energía libre de la reacción sería la sumatoria de las energías estándares de los productos menos la sumatoria de la energía de los reactivos. Cabe destacar que los valores de energía libre son, en cierto modo, un método indirecto, porque los valores de energía de Gibbs son determinados de otras clases de medida. Las medidas de las cantidades de calor que se realizan a través de experimentos controlados.
Para la reacción de carbonato cálcico que estamos considerando, tenemos 3 valores de energías libres y un error en cualquiera de ellos causará un error en la constante de equilibrio. Las constantes de equilibrio de muchas reacciones, sin embargo, pueden ser determinadas directamente por midiendo una solubilidad o la presión de gas. Aquí despejando obtenemos el valor de la constante de equilibrio. Teniendo en cuenta las constantes de equilibrio resultantes, se define la proporción de masa del sistema que se encuentra en cada configuración. Realizando una comparación entre ambos enfoques, observamos entonces que, aunque ambos nos permiten obtener un valor de la constante de equilibrio, para cada uno de ellos necesitamos diferentes variables y unas más fáciles de obtener que otras. Además, a través de la energía libre, la constante de equilibrio es función de variables termodinámicas, mientras que basado en la actividad química, la constante de equilibrio es función de la actividad química de la especie en el sistema. También es importante saber que el cálculo del cambio en la energía libre puede presentar altos errores, por lo que generalmente su uso en los balances químicos se emplea como último recurso, mientras que la actividad química depende de la composición iónica de una solución y las cargas de cada ion. Por lo tanto, las fuentes de error dependen de los datos que se contemplan para el modelo. Por último, los programas empleados para el modelamiento químico que usan el enfoque basado en la energía de Gibbs son de licencia privada, como el ChIMSAC, mientras que la mayoría del software libre para modelamiento químico se basa en el enfoque de la actividad química, entre ellos el programa con el que trabajaremos, el FreakC. Hemos culminado la teoría de la sesión 1. En el siguiente video realizaremos la práctica de esta sesión, que corresponde a la creación de una base de datos para FreakC.